Hoy en el podcast del día de hoy tenemos a Maureen, quien nos va a hablar de su emprendimiento, de su startup y Cómo levantar capital, esa experiencia de salir al mercado y todo el feedback que se recibe de los clientes y nunca perder la esperanza de seguir emprendiendo. no se lo pueden perder. Vamos al programa. T Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T Digital, con Randy Valverde Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde. T Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos rodando esta quinta temporada sobre un recorrido acá por toda Latinoamérica, hablando con las startups. Hoy tenemos a Maureen Serrano, quien es directora y CEO de Biscuit, espero haberlo dicho bien, que es una startup de Costa Rica que ya vamos a ver a qué se dedica. Pero antes, Maureen, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, primero que todo, gracias Randy por la invitación. Estoy súper feliz de poder compartir este tiempo con vos y con aquellos que nos estén viendo, escuchando y pues nada, aquí estamos para conversar un poco sobre Biscuit y de emprendimiento y demás. Buenísimo, Maureen. Siempre preguntamos quién es Maureen Serrano para hacer una inducción y después hablamos sobre la startup. Entonces, Maureen Serrano, ¿quién es? ¿A qué se dedica? Ok, bueno, Maureen Serrano es una administradora de empresas que está apasionada por la tecnología y que se empezó a involucrar muchísimo en el mundo tecnológico, de startups, empezó a aprender y pues la ha llevado a encontrar un camino pues muy interesante pues en todo el tema de educación tecnológica, que por ahí anda Biscuit, ¿verdad? En la industria del EdTech. Y también en la parte de impacto social, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces empecé a aprender sobre objetivos de desarrollo sostenible, cómo puedo impactar a otros, cómo puedo escalar ese impacto con lo que hago. Entonces, pues sí, es una persona súper inspirada y apasionada por estos dos temas y pues que también se considera a sí misma como una persona que puede pues tener un impacto no solo en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano o a nivel global y que cada granito de arena o cada paso que doy pues se puede multiplicar al impactar a otros. Entonces, bueno, eso es un poco de quién soy. Buenísimo, mi admiración y felicitaciones de paso. Maureen, cuando nos ubicamos en Costa Rica, existe la gran pregunta de que si es fácil emprender, de que si es fácil crear una startup. Ya vos vas a medio camino, ya tienes la startup y ya vas ahí en el camino, pero ese inicio, antes de que nos cuentes propiamente qué es Biscuit, ya nos diste una pista, pero ese inicio costó o encontraste las herramientas adecuadas, ¿cómo fue ese inicio? Vamos a ver, en Bisquick estuvimos un tiempo tratando de entender qué éramos. Okay. Realmente sí pasaron meses, ¿verdad? Uno piensa que sí, tiene la idea y ya inicia y eso es, y Y ya no, se nació. va, sí, no, se va transformando con el tiempo. De hecho, nosotros empezamos cero escalable, cero tecnológico y cuando empezamos era como una academia, siempre con la mentalidad de que iba a ser una startup. No sabíamos cómo, pero iniciamos, ¿verdad? Entonces, pues principalmente porque queríamos solucionar un problema. Entonces estábamos haciendo lo que fuera para solucionarlo y pues nuestra primera idea fue poco escalable y demás, pero empezamos ahí a largas horas, los fundadores sentados tratando de entender e ideando, y ahí fue tomando forma, pero realmente lo que nos aceleró o lo que ya construyó como esa base de decir, sí,
ya es Bisquick y vamos por acá, fue realmente cuando ya empezamos a involucrarnos con diferentes apoyos, digamos, fondos no reembolsables y demás, que nos empezaron a dar luz y a crear el prototipo y demás, y ya empezamos a dar pasos ya un poquito más avanzados en ese aspecto. Entonces ahí fue cuando ya dijimos, ok, vamos por este lado. Por supuesto que cuando tenemos una startup, entonces la startup viene a cubrir una necesidad que no existe o a transformar una necesidad, ¿verdad? ¿Cuál fue esa pregunta inicial? ¿Qué era lo que buscaba? Resulta que Bisquick inició desde nuestra preocupación y nuestro problema porque nació por estudiantes universitarios. Nació desde la academia. Teníamos la preocupación enorme que qué iba a pasar con nuestro futuro profesional. Decíamos, es que está desactualizado. Lo vemos, lo sentimos, vemos cómo en otros lados, en la industria y demás, se habla de ciertos temas, y cuando voy a las clases, los profesores súper académicos, y ok, está bien porque la teoría es importante, pero nos falta la práctica, nos falta estar más involucrados con el día a día de las empresas, ¿verdad? Entonces, desde esa problemática, y siempre que hablo de esto, a mi mente se viene ese recuerdo de los fundadores en un sillón sentados diciendo, ay Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Y realmente desde esa problemática dijimos, nosotros la tenemos, sabemos que otros lo están pasando, seamos líderes y apoyemos a las próximas generaciones de estudiantes. Y así fue como nos fuimos encaminando, y como los fundadores estábamos tan involucrados en el tema de emprendimiento, porque pues nos conocimos realmente en el ecosistema de emprendimiento, entonces sabíamos la tasa de mortalidad que tienen las pymes en Latinoamérica, ¿verdad? Empezamos a investigar y demás, y entonces dijimos, bueno, estamos detectando que los estudiantes tienen un problema, que es que realmente no tienen el conocimiento teórico, pero no lo están aplicando. Las pymes están muriendo por falta de conocimiento adecuado. Ok, no tienen el conocimiento en diferentes temas profesionales, porque pues hay diferentes tipos de pymes, y entonces esto está haciendo que mueran. Entonces identificamos dos problemáticas ahí muy importantes, y entonces Bisquick viene a dar como esa solución a esas dos problemáticas. Buenísimo. Yo recuerdo que cuando uno estudia, bueno, yo soy informático, por supuesto, y uno de los cursos que uno tiene que llevar es administración, ¿verdad? En la carrera. Había un profesor que nos decía que existía una paradoja para los que estudiaban administración de empresas, porque siempre trabajaban, estudiaban y tenían todos los conocimientos para llegar y crear una gran empresa. Tenían todas las bases, pero normalmente estudiaban para terminar trabajando para alguien más. Bueno, en el caso de ustedes no están haciendo eso, ya están creando algo más para incluso después reclutar personas. ¿Esa idea de ese profesor es tan cierta o no? ¿Era algo del pasado? Y ahora sí tenemos más oportunidades de crecimiento cuando estudiamos la carrera. Realmente no, a los administradores nos preparan para ser empleados, ¿verdad? Eso es algo de que, y también te preparan para ser empleado de un área en específico, ¿verdad? Entonces, bueno, te vas a trabajar solo en la parte de mercadeo o en la parte de finanzas, algo súper específico para que seas funcional en un departamento de una organización grande. Entonces, cuando a los estudiantes los enfrentan a un problema o a un emprendimiento, por ejemplo, no saben cómo reaccionar porque tienen la mentalidad de que, bueno, yo sé el proceso organizacional de cómo puedo hacer esto en un aspecto muy específico, ¿verdad? Pero entonces ese es un problema
dilema. Y un dilema, y sí considero que se prepara de esa manera. Y yo tenía esa inquietud que yo decía, yo quiero como expandir, yo quiero saber de todo, yo soy como generalista, quiero saber, quiero tener como todo el overview, ¿verdad? De una empresa y entonces empecé a darme cuenta que no, es que resolver un problema y crear una solución es genial. Buenísimo. Entonces, supongo que a partir de eso nace Biscuit y ahora sí, vamos a preguntarte propiamente. Biscuit nace porque querías tener el panorama global, querías aplicar los conocimientos ya no para ser parte de un algo, sino que ese algo fuera tuyo. Entonces, ¿cómo se dio ese nacimiento? ¿Te costó mucho o les costó mucho? ¿Y hace cuánto se crea Biscuit? Ok, Biscuit inició en el 2019. Sí, inició en el 2019, por eso que te comentaba, esa necesidad desde nuestra perspectiva y en general de los estudiantes, y empezamos a apoyarnos de muchas personas, ¿verdad? Como estábamos en la academia, profesores, departamentos de la universidad donde estábamos, y demás, ¿verdad? Entonces empezamos a conectar y muchas personas nos decían, no, o sea, realmente, ¿para qué están haciendo eso? Y generalmente en esas primeras etapas es como que empiezan a comparar, pero ¿para qué lo hacen? Si ya está tal empresa haciendo, y una empresa enorme, poco flexible, ¿verdad? Pero está llevando un programa similar, ¿para qué hacen eso? ¿Verdad? Entonces, pues no, empezamos y seguimos con nuestra visión de lo que queríamos hacer, y realmente, pues cuando llega la pandemia fue cuando nos aceleramos, ¿verdad? Porque pues ya la educación se vio afectada. El tema de las pymes fue un boom, ¿verdad? El impacto económico que iban a tener las pymes, y pues se empezaron a dar muchos fondos y muchas oportunidades de apoyo para aquellas iniciativas que estuvieran apoyando a pymes, al crecimiento económico. Entonces ahí nosotros pues de cierta forma aprovechamos la oportunidad, y entonces empezamos a acelerar esa idea que ya íbamos construyendo desde el 2019. Caso curioso es que casi todas las startups con las cuales he hablado, las personas me dicen es que, digamos, no gracias a la pandemia, pero la pandemia fue ese factor de boom, tirémonos para arriba y se dio la oportunidad. Pero me gusta porque entonces, en el caso de ustedes como Biscuit, aprovecharon ese gap y pudieron trabajar con fondos, ¿verdad? A muy pocas les da ese chance, ¿verdad? Porque a veces no aplican, porque a veces no ganan, porque a veces adquieren conocimiento pero no reciben esa inversión, y es claro que cuando yo voy a crear una empresa, una startup, necesito el apoyo económico, o sea, es una necesidad. No nace, digamos, tener una página web es un gasto, tener un hosting es un gasto, el mercadeo es un gasto, la plataforma, supongo que para la plataforma educativa, según te entiendo, es un gasto, entonces se necesita inversión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tan difícil fue ganar esos fondos? Bueno, nosotros empezamos a aplicar a diferentes fondos, ¿verdad? Todo. En esta etapa, a todo. Y ya realmente ya estoy acostumbrada a los no, ¿verdad? Es normal, no hay que desmotivarse por, es que te dijeron que no, ya. No, o sea, algo que siempre pienso es, el no ya está. Si hay un sí, genial, ¿verdad? Entonces, iniciamos aplicando, y llegó un fondo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vinculado con un programa de auge, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica. Y entonces ese fue como el primer fondo que dijimos, ok, ahí
no sé, de cierta forma ese primer fondo le da a uno esperanzas porque hasta ese punto era idea, ¿verdad? Hasta ese punto era que los 4 fundadores no la creíamos y ahora ya hay otro ente creyendo en nosotros e impulsándonos. Entonces, bueno, ese fue el primer fondo y pues eso también nos ayudó a empezar a construir el prototipo y empezar ya a atraer más personas al equipo y demás. Y pues nos ayudó muchísimo. Súper bien, interesante eso Sí, y por supuesto, yo me acuerdo que yo tenía una frase cuando estaba joven, bueno, no es que esté viejo, pero cuando estaba más joven, que decía, uno cuando quiere emprender algo, cuando tiene un proyecto, tiene una idea, puede ganar mucho, la experiencia, pero no va a perder nada, puesto que si no lo hace, entonces no ganaría experiencia. Entonces hay muy poco que perder. Ustedes se aprovecharon de eso y empezaron a levantar. Mencionaste que fue el primero, pero vinieron más y siguieron creciendo. Sí, después de ese volvimos a recibir fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Entonces ahí fue como relevo, como que seguimos, ¿verdad? Por dicha tuvimos buenos resultados en esos primeros en ese primer proceso, recibimos fondo. De hecho, también recibimos apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos porque lanzaron un call para iniciativas que estuvieran pues mitigando los resultados que iban a tener o las consecuencias que iba a tener el COVID. Entonces, 2 de los founders somos exbecados del Departamento de Estados, entonces pues ahí estamos involucrados mucho con la Embajada de Estados Unidos y entonces también recibimos apoyo por parte de la Embajada y luego ahorita estamos en un proceso ya de fondos con el SBD nuevamente, entonces pues por ahí ha sido ese proceso de fondos que nos ha ayudado muchísimo a mantener, ¿verdad? A mantener y acelerar y nos quita una preocupación de ok, hay que invertir en esto y hay gastos y demás. Sí, eso claro. Es como un alivio, ¿verdad? Saber que tenemos fondos y demás. Maureen, ¿cuál fue ese factor o lograron identificar un factor que cuando iban y pedían ayuda o pedían fondos les decían que no y después cuando se dio esta oportunidad le dijeron que sí? ¿Hubo alguna diferencia? Yo realmente cada vez, en cada aplicación que hacía, nunca era la misma. Hacía la primera aplicación, la hacía, aprendía y a la siguiente la mejoraba. Y a la siguiente la mejoraba. Nunca se iba a una aplicación igual a la anterior. Muy bien. Entonces, hay muchos fondos o organizaciones y demás que no dan feedback, ¿verdad? Y yo diría que eso es algo muy importante que deberían de hacer, ¿verdad? Que cada vez que uno aplica, sé que son muchas, pero deberían de cierta forma dar feedback para uno entender qué es lo que no se está alineando. Pero, entonces, siempre la iba mejorando hasta que llegó cierto punto en el que, bueno, ya todo tenía sentido, porque te digo, al principio en This Week nada tenía sentido. Realmente estábamos descubriendo el modelo de negocio, estaba descubriendo todo y sí, muchas cosas no tenían sentido y entonces eso incluso me ayudaba para entender mejor cuál era mi negocio. Entonces, como ustedes decían, nada se pierde. Estaba obteniendo experiencia para determinar cuáles eran los aspectos claves de mi empresa, ¿verdad? Entonces, 100%, pero eso no se compara, las aplicaciones y demás, desde mi perspectiva, no se compara para nada con ya salir al mercado y recibir feedback real de potenciales clientes. Entonces, no se compara para nada porque ya es feedback real y pues por ahí también tengo muchas historias de aprendizaje. Ok, antes de llegar a esas historias, yo te soy franco, yo creería
que en Costa Rica hay muy pocas opciones, a lo que he escuchado, a los fracasos, entre comillas, de levantar fondos. Pero me estás indicando que participases en varios procesos. Entonces, con la experiencia que ya ustedes tienen, ¿sí hay diferentes caminos o sí hay varios lugares donde uno pueda llegar y tocar la puerta y tratar de levantar fondos? ¿O esas oportunidades salen de vez en cuando? Yo lo digo desde mi experiencia, ¿verdad? Porque realmente con lo que hemos pasado con Bisquick, hemos recibido mucho apoyo en Costa Rica, 100%. Desde que empezamos, nos involucramos, por ejemplo, con la incubadora del Tecnológico de Costa Rica, Tech Emprende Lab, y ahí recibimos apoyo hasta de, digamos, coworking, ¿verdad? De oficina. No tuvimos que gastar o invertir en ese aspecto. Apoyo de mentoría, ahí estuvimos apoyados. Con los fondos del SBD hemos recibido mucho apoyo, y de hecho incluso ahorita estamos muy cerca con Procomer, y ellos constantemente pues nos están comentando sobre la oportunidad de fondos que hay con un programa que se llama CAC Global. Entonces hay oportunidades, ¿verdad? Hay oportunidades, y no ha sido como porque, porque conozco a tal persona o tal, no, realmente aplicando, enviando y la aplicación y esperando. El debido proceso. El debido proceso, realmente, y se ha dado como, pues, beneficioso para nuestra startup. Muy bien. Nace en el 2019 empieza a crearse la idea, pero mencionaste es una etapa que es, ya salgo al aire, ya empiezo a tener el producto, porque no es lo mismo que yo empiece con la idea, que ya nos juntemos, que ya tengamos fondos, empecemos a desarrollar, a cuando ya ponemos, digamos, el producto en el anaquel, ¿verdad? Por así decirlo, poner el producto en línea. ¿Cuándo se da ese salir al aire y cómo fue ese primer momento y esas retroalimentaciones que tienes? Ay, es muy bonito. Fue una experiencia realmente provechosa y que me asustaba mucho. No, como decías, iniciamos en el 2019. 2020, inicios, pandemia y demás, empezamos a prototipar. Pero nosotros no nos esperábamos hasta tener un producto listo, prototipo, y que ya estuviera todas las líneas de código listas o que estuviera todo listo para poder lanzar, sino que hacíamos planes pilotos, ¿verdad? Manuales, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que conectamos estudiantes con empresas, ¿verdad? Es todo un proceso, pero a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces hacíamos planes pilotos con diferentes plataformas no code, ¿verdad? Para probar, y lo montaba yo, digamos, lo montaba yo un sábado en la mañana, probando con plataformas no code, y ahí ya pues lo lanzaba. Entonces estuvimos como lanzando constantemente y teniendo interacciones con usuarios, pero no, durante el 2020 no estuvimos realmente monetizando. Cuando ya en el 2021 dijimos, ya es momento de empezar a cobrar, porque de aire no se vive, ¿verdad? Porque todo lo que hacíamos era para validar, pero no estábamos cobrando, entonces como que todavía no se validaba realmente. Y en ese momento, cuando ya íbamos a cobrar, por decirlo así, era la primera vez de todos los founders que iban a vender algo. Bueno, sí, en todos los founders del equipo. De todos ustedes. Sí, y en mi caso, la primera vez que vendía algo. Entonces, yo llegué como me sentí como en un precipicio, y que volví a ver hacia abajo y todo era oscuro y no sabía absolutamente nada. Y eso es algo que pienso que existe en Costa Rica, que no hay información relacionada ya o acompañamiento demás relacionado ya a ese momento de lanzar, como la estrategia de mercado. Ajá, porque se habla mucho de la ideación, de prototipar, de design thinking, de muchas cosas,
Ajá. pero ya, ahora sí, empiece a vender. Creo que es como que nos empujan a los emprendedores y aprenda, ¿verdad? Entonces, pues realmente esa fue mi experiencia y el modelo de negocio, nosotros cobrábamos, o sea, como administradores, ¿verdad? Y según los administradores haciendo modelos enormes que solo aplican para organizaciones enormes, hacíamos nuestros modelos de costos en Excel y demás. Y realmente llegaron los primeros clientes, esos early adopters, y más bien los clientes eran los que nos decían, ¿qué es esto? Está barato. ¡Cobre más! Y yo, ¿cómo? ¡Cobre más! No, esto tiene mucho valor. Entonces ahí, bueno, empezamos como a recibir mucho feedback. O el modelo no está bien. Y también nos llevamos muchos golpes. Solo al aire uno se da cuenta de todos los errores y no desde el punto de vista de plataforma, porque sí, ¿verdad? También hay box y también hay un montón de cosas, pero desde el punto de vista de personas, porque nosotros son personas interactuando entre sí. Se conocen, claro, tienen la misma idea. Entonces, que se junta el empresario con el estudiante y que entonces nos pasaba mucho que el estudiante no tenía, por ejemplo, las habilidades que el empresario estaba buscando y entonces, bueno, de todo, y ahí fuimos construyendo el modelo que tenemos ahora. Entonces, con todas esas experiencias, yo decía, nos sentábamos y decíamos, ok, aquí hay un problema, no está funcionando, ¿qué hacemos? Aunque creemos esta forma de conectarlos y demás, y bueno, realmente ha sido toda una experiencia que me ha encantado. Salir al mercado ha sido muy bonito. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y qué pasión se te escucha, ¿verdad? Porque de verdad, efectivamente, no nos impulsan y no nos dicen, ok, el salto al vacío ahorita es donde usted tiene que abrir sus alas y empezar a volar, porque si no, de ahí venga abajo. Entonces, por supuesto, van a haber cosas buenas, cosas malas y hay que seguir aprendiendo. Maureen, perdón. Ahora sí, ¿cuál fue esa necesidad o qué es lo que hace Blitz? Digamos, para los que nos están escuchando y quieren conocer un poco más de ustedes, ¿qué es lo que hacen y cómo pueden contactarlos? Ok, Bisquick es una plataforma que le permite a estudiantes universitarios encontrar y desarrollar proyectos virtuales, pasantías con empresas y pues viceversa. Le permite a empresarios encontrar estudiantes clave para desarrollar y pues tener ese impulso de la gestión de la empresa, ¿verdad? Entonces, como te decía, apoyamos a dos segmentos. Los empresarios encuentran estudiantes de diferentes áreas de conocimiento, de diferentes carreras y demás, ¿verdad? Porque pues nos hemos enfocado en generar muchas alianzas con universidades en Costa Rica y Latinoamérica. Entonces pues encuentran ese espacio donde ya tienen a un estudiante, ok, necesito un estudiante de diseño, de administración, de software, de ingeniería, y Bisquick está ahí, ¿verdad? Conectándolos con estudiantes que ya nos han demostrado las habilidades correctas, técnicas y blandas para involucrarse en una pasantía con ellos. Entonces tienen nuestro respaldo de que son estudiantes buenos y que son estudiantes validados por Bisquick. Entonces, pues por ahí ese es el valor también que le brindamos a las empresas. Cualquiera pensaría, y de acuerdo a lo que mencionas, que Bisquick es una reclutadora de empleo, pero no, ahí es donde viene la diferencia, aparte de ustedes, ¿verdad? Y después la otra pregunta es para pasantía, pero no TCU, ¿verdad? Porque el TCU es algo que se da al puro inicio. Es para pasantías y realmente eso es lo que nos gusta, que son estudiantes que dicen que toman la iniciativa. Entonces ahí inicia la proactividad de los estudiantes. Yo quiero iniciar con mi experiencia profesional y yo como estudiante tomo la decisión de generar diferentes
experiencias para mi CV, ¿verdad? Entonces empiezan a involucrarse con empresas y nosotros vamos certificando esa experiencia profesional de los estudiantes. Ah, ok, entiendo. Entonces, yo como estudiante necesito hacer que mi currículum se mejore, ¿verdad? Entonces, los contacto a ustedes. Yo supongo que ustedes me cobran un fee, ¿verdad? Y No, ustedes a me los ayudan. No, al estudiantes. estudiante no, es a la empresa. Ok, ustedes me ayudan a ubicarme y ahí estoy por un tiempo en la pasantía. Ya eso queda certificado por ustedes de que yo pasé por ahí, pero después Correcto. puedo ir a otro lado también. Y por supuesto se da la posibilidad de que al final ellos digan, no, nos queremos quedar con usted, pero eso ya depende entre la compañía y el estudiante. Exactamente. Nosotros estamos en medio En medio de, desde que entro a la U a que pues salgo y me coloco, ¿verdad? Entonces estamos ahí, por eso somos una EdTech, porque es aprendizaje experiencial, aprendizaje por experiencias. No llegan a Bisquick y empiezan a aprender teóricamente, para eso están en la universidad, pero entonces lo que están aprendiendo nosotros los conectamos para que vivan una experiencia de aprendizaje en tiempo real. Y los estudiantes reciben retribución también económica. Entonces eso es buenísimo porque aparte están aprendiendo y aparte reciben apoyo económico incluso para continuar con la U o pues otras cosas, ¿verdad? Entonces eso es muy bueno para los estudiantes y constantemente generamos alianzas con diferentes empresas. O sea, nuestra mentalidad es, los estudiantes tienen que aprender de la industria, ya sea en una pasantía, en una experiencia de aprendizaje o que la industria capacite a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una alianza con P&G, quienes están capacitando a los estudiantes en un programa que tenemos que pues ellos mismos les enseñan cómo funciona todo en el día a día de las empresas. Entonces, bueno, eso es. ¿Ustedes hacen una evaluación para el estudiante o cualquier, digamos, yo sé que cualquier persona que quiera puede llegar donde ustedes, pero existe un proceso para decir, mira, es que tienes que mejorar tal cosa para que vayas de forma eficiente o ¿cómo se maneja? Perdón, la curiosidad. Sí, definitivamente. Los estudiantes llegan y tienen que pasar por una evaluación porque nosotros le garantizamos a las empresas calidad de estudiantes. Entonces, ellos tienen que pasar por una evaluación y ahí es donde se conectan con nuestras empresas evaluadoras. Entonces, esa es otra línea donde realizan un proceso de evaluación y se determinan las habilidades técnicas y blandas que tienen los estudiantes. Y entonces de ahí nosotros ya tenemos la información, el perfil del estudiante, pero no por lo que nos está diciendo, ah, sí, yo tengo liderazgo, no, sino que lo demostró como una empresa de que tiene liderazgo en esa evaluación que pasó el estudiante. Entonces, cuando ya llegan a una pasantía y una empresa quiere conectarse con el estudiante, decimos, así, este estudiante tiene estas y estas y estas habilidades porque lo ha demostrado. Buenísimo. No, qué carga. Ya para ir cerrando y no quitarte el tiempo, porque sabemos que el tiempo es uno de los mayores tesoros que tenemos, ¿qué le recomiendas a estas personas que quieren emprender su propia startup o ese proyecto? ¿Cuáles serían esos 3 puntos claves que no se pueden olvidar? Ok, yo diría que no se esperen tanto como lo hicimos nosotros. Pues iniciamos en el 2019 y lanzamos ya monetizando en el 2021. No se esperen tanto, empiecen a validar en el mercado desde los primeros meses, que eso es lo que realmente les va a decir qué es lo que necesita el mercado. Entonces, número 1, no se esperen tanto. Número 2, busquen diferentes oportunidades, como lo hablábamos, de financiamiento y demás, y no se desmotiven por un no, ¿verdad? No se dejen llevar por lo que dice la gente en general. Déjense llevar por lo que dice el mercado, eso es lo que vale. Después de ahí que tal persona, tal experto en emprendimiento me dijo que le parece a él que no sé qué y no sé cuánto, no. Bueno, es muy importante, es muy importante, pero más importante los números y lo que te dice el mercado,
¿verdad? Entonces, eso por ahí. Y 3, constantemente hacer estrategia, sentarse con el equipo y, o sea, no dejarse llevar por el día a día. Sí, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que atender estas cosas operativas. Y a mí me ha pasado y operativo y me envuelve toda la operativa de la empresa y no, hagamos estrategia, y creo que eso también es lo que ha ayudado a Biscuit a identificar puntos claves. Nos sentamos y analizamos cómo podemos mejorar. Entonces busquen siempre hacer esta estrategia. Y un 4, tengan una visión clara y que no solamente se queden en lo pequeño o en Costa Rica y ya. Siempre piensen global, ¿verdad? Puedo impactar a más personas. Entonces tengan esa visión elevada. Cualquier cosa no te escucho. Perdón, es que tengo tos, entonces muchísimas gracias por el tiempo, gracias por estos buenos consejos, ¿verdad? Por estas experiencias de startup que yo creo que a cualquiera que va a ver el podcast se va a encantar y va a decir, no, tenemos que seguir dándole fuerte, y oportunidades hay muchas, y ya sabemos que en Costa Rica entonces también hay formas de levantar capital, nada más hay que seguir tocando puertas y buscar, y ojalá que se conecten a la comunidad de startups, que hay varios, hay un grupo en Facebook, un grupo en WhatsApp en donde se pueden ligar y ahí tener el apoyo de todos ustedes, porque ustedes ya tienen vasta experiencia y sin duda están para ayudar a los demás. Totalmente, siempre para ayudar. Yo pienso que la comunidad emprendedora es algo súper importante porque muchas veces como emprendedores nos sentimos solos, entonces unámonos a otros que están en ya sea procesos más adelante, procesos más atrás y podamos ayudarlos también, entonces pues es importante. Gracias, yo siempre me despido con buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos seguimos viendo en T Digital y gracias nuevamente, Maure. Muchas gracias a vos. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado del podcast. Esta es la plataforma de Biscuit, es biscuit.club, lo pueden encontrar así como lo están viendo, así se escribe, y tiene muchísima información de interés, quizás algunos detalles que se nos escaparon, pero que los invitamos a seguir. De hecho, también tiene esta parte que es para que los estudiantes se inscriban y sean parte de este gran emprendimiento. Como ustedes se pudieron dar cuenta, lo que hace es un enlace entre las empresas y entre los estudiantes, y ya nos dijo cuál fue la manera de ellos de levantar capital. Vean, lo tienen dentro de sus aliados. De verdad, los felicitamos, Biscuit, por su gran trabajo. Maureen, nos gustó mucho la forma en que nos explicó cómo han llegado hasta donde están el día de hoy. Definitivamente en Costa Rica hay muchas startups que tienen gran potencial, nada más hay que creérsela, hay que trabajar en ellos. No puedo dejar de terminar como siempre para invitarlos a suscribirse al canal, dejar los comentarios, ser parte de la comunidad de T Digital como también de este canal. Recuerden que vamos a estar subiendo videos de programación en Java, y también vamos a tratar de hacer en vivo los fines de semana, al menos una vez al mes, un domingo, y ahí está la imagen, el GIF. Suscríbase, encienda la campanita para que les lleguen todos los videos nuevos que vamos a salir. Nuevamente gracias y por supuesto sean parte de nuestra comunidad. Bueno, y aprovechando que aún se encuentran por acá, ese es nuestro canal de YouTube. Probablemente ustedes ya lo conocen, hay muchas listas, hay shorts en donde hablamos sobre temas tecnológicos, tenemos los en vivos y las listas están relacionadas de acuerdo a las temáticas correspondientes. Por ejemplo, tenemos la temática de esta quinta temporada, tenemos también la temática de la cuarta temporada, o la lista, por así decirlo, que invitamos a que las vean, que disfruten los podcasts, cada uno de los diferentes episodios, así como los videos de programación. Si tienen comentarios y sugerencias, son bienvenidas. Recuerden que aquí estamos para aprender entre todos.
También, si ustedes se dan cuenta, hay una parte donde dice comunidad, en donde estaremos publicando aquellos videos que encontramos en la red, en esta gran red de redes como la de YouTube, en esta red social, para que se den cuenta sobre cuáles son los intereses y qué les estamos recomendando. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.